Muy buenas tardes, amigos de Latinoamérica, miembros de ALAT, invitados que nos acompañan este día. Me da mucho gusto saludarlos y enviarles un cordial abrazo desde Monterrey. El día de hoy tenemos el quinto módulo que cierra la celebración de la Semana del Pulmón. Hemos tenido 4 eventos previos, todos ellos muy exitosos y estamos seguros que el día de hoy también. Hemos repasado POC el primer día, el siguiente día brincamos a asma, seguida por tuberculosis, el día de ayer tuvimos cáncer de pulmón y el día de hoy vamos a hablar de temas como infecciones respiratorias, neumonías. Todas estas 5 patologías siguen siendo un gran problema de salud pública a nivel mundial y Latinoamérica es una de las regiones más afectadas. La idea de este evento, que quisimos hacerlo de toda la semana, fue precisamente para crear conciencia, tener un alcance en una audiencia que habitualmente no participa con nosotros, como es la comunidad de médicos de primer contacto, y también, como no, la comunidad en general y los pacientes que padecen alguna de estas enfermedades o sus familiares. El día de hoy vamos a estar acompañados por expertos en el tema que van a dar conceptos muy puntuales acerca de estas patologías, de estos problemas, las infecciones respiratorias, y que luego tendremos la oportunidad en una media hora final del evento de que ustedes puedan interactuar con ellos. Yo solo quise saludarlos, agradecerles que nos hayan acompañado esta semana y invitarlos a próximos eventos en los cuales los estaremos contactando y que seguramente también serán de mucho interés para ustedes. A continuación, los voy a dejar con el director del Departamento de Infecciones de ALAT, el doctor Rafael Rodríguez. Él es un médico internista, neumólogo con una amplia experiencia en problemas respiratorios. Ha sido ponente en diferentes foros internacionales, tiene publicaciones en revistas de alto impacto y actualmente se dedica de una manera muy intensa a la prevención de infecciones mediante la promoción de las vacunas respiratorias. Rafa, te dejo el micrófono y las cámaras para que tú hagas la conducción y te agradezco que hayas aceptado armar este evento para toda nuestra comunidad médica y de pacientes. Agradecido, profesor Adrián. Para nosotros es un grato placer estar participando de este selecto grupo que hoy nos toca cerrar un viernes por la noche para algunos, un viernes por la tarde a otros y ya quizás muy tarde para los de Sudamérica. Para mí es un grato placer tener y presentar a los ponentes. El doctor Raúl Jiménez es médico internista neumólogo de Panamá, actualmente labora en la Ciudad de la Salud, y es nuestro actual presidente de la Sociedad Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax. Es un gran orador y nos va a hablar sobre la importancia de conocer nuestra situación actual de neumonía. En el segundo parte de esta ponencia o de esta serie de ponencias tendremos a la doctora Laura Pulido de Argentina, los actuales campeones del fútbol, y Laura es encargada de infecciones respiratorias de la Sociedad Argentina de Neumología. Y para nosotros es un grato placer que nos acompañe esta noche, Laura, abordando el tema de lo que es el manejo clínico y sobre todo el impacto de la prevención. Y para cerrar, al mejor estilo de un expresidente y de nosotros acá en Laura, en Panamá, somos muy beisbolistas y teníamos un gran cerrador, Mariano Rivera, pues trajimos a nuestro Mariano Rivera de las infecciones respiratorias, el doctor Mark Cohen, que va a deleitarnos en unos escasos minutos sobre lo que son las innovaciones, los desafíos y el futuro de lo que es el tratamiento, prevención y diagnóstico de neumonía. Recordar, muy importante, esta es una ponencia que la idea es la interacción, la participación activa de los que nos escuchan para poder ganar de la experiencia de estos expositores de este nivel. Abajo, donde ven preguntas y respuestas, pueden ir sugiriéndonos sus preguntas para desarrollar en la sesión. Vamos a empezar, son temas que van a ser desarrollados en muy corto periodo de tiempo y pues para comenzar, vamos a comenzar desde Panamá con el doctor Raúl Jiménez hablándonos sobre la situación actual de la neumonía. Muchísimas gracias, Rafa, y muy buenas tardes a todos. Saludos desde Panamá. Pues voy a compartir mi presentación. Bien, a mí me toca hablar en breves palabras respecto a la epidemiología de la neumonía en Latinoamérica. Bien, saludos nuevamente, como les mencioné, desde Panamá. Pues a manera de introducción, recordar que las infecciones del tracto respiratorio realmente ocupan
el cuarto lugar entre las principales causas de muerte y siguen siendo las enfermedades transmisibles más mortales del mundo. Las poblaciones más vulnerables técnicamente a las infecciones respiratorias son los menores de 5 años, los adultos mayores y aquellos pacientes con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, renales crónicos, pacientes con falla cardíaca, dentro de otras comorbilidades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019 murieron aproximadamente 2.6 millones de personas en el mundo por todas las infecciones de vías respiratorias bajas. Y las infecciones respiratorias dentro de las enfermedades respiratorias son las que mayor mortalidad tienen a nivel del mundo. Si hay una condición en la cual siempre tratamos de evitar dentro del control, dentro de nuestras enfermedades crónicas respiratorias, son las infecciones. Por ejemplo, sabemos que en pacientes con EPOC, la tasa de exacerbaciones y las infecciones evidentemente tienen un componente a evaluar dentro del primer año en la mortalidad de la enfermedad. Dentro de las infecciones del tracto respiratorio, definitivamente las neumonías son las que mayor tasa de mortalidad tienen. La neumonía, por definición, pues sabemos que es una infección aguda del parénquima pulmonar, que se caracteriza por signos y síntomas focales asociados a esta infección, como crepitantes pulmonares al examen físico y dentro de la historia clínica, fiebre, malestar general, tos con producción de esputo, dolor pleurítico, etc. Y que se confirma por la presencia de un infiltrado radiográfico. Dentro de las infecciones de vías respiratorias, la neumonía podríamos catalogarla como la infección más severa de todas. Y en Latinoamérica, entrando al concepto de la epidemiología, que queremos ver la relevancia de esta patología en nuestros pacientes, la neumonía representa del 5 al 10% de todas las infecciones del tracto respiratorio inferior. Y entre el 20 al 42% de estos casos requieren una atención hospitalaria. Tiene una tasa de incidencia que va entre 1 por 1000 habitantes y 11 por 1000 habitantes. Y de 10 al 30% de estos pacientes ingresan a unidad de cuidados intensivos. Definitivamente, mientras mayor sea la tasa de pacientes que ingresan a cuidados intensivos, que en algunas series, hasta esta hablaba de 30, pero algunas series hablan hasta de 40%, obviamente dependiendo de la causa de la infección. Si nos vemos a unos 4 años atrás, cuando teníamos la pandemia por COVID en su apogeo, evidentemente la tasa de hospitalización en cuidados intensivos era mucho mayor. Y lo que repercute en hospitalización en cuidados intensivos definitivamente tiene que ver con mortalidad, uso de recursos y mayores secuelas a largo plazo en los pacientes. Dentro de la etiología de la neumonía, recordar que esta puede ser tanto bacteriana como viral, por hongos y pues también puede ser por parásitos. En huéspedes inmunocompetentes, realmente la causa más común sigue siendo una bacteria que es el neumococo. Bien, otras como el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, y recordar estos gérmenes atípicos, Legionella, Mycoplasma, Clamidia. Sin embargo, no debemos olvidarnos de los virus, ya que los virus también pueden provocar neumonía. En este momento, COVID definitivamente ha disminuido la tasa de casos que se producen de neumonía. Sin embargo, no olvidemos la influenza, que dependiendo de la zona en la que estamos en el mundo, va a tener diferentes picos de incidencia. En Latinoamérica, realmente, si buscamos la epidemiología de la neumonía, el neumococo también es la principal causa. No olvidar gérmenes atípicos, como ya lo mencioné, pertussis definitivamente es uno de estos en pacientes mayores de 50 y 60 años. Dentro de los virus, influenza, COVID, y aquí entra también el virus sincitial respiratorio, sobre todo en aquella población mayor de 50 y 60 años. ¿Qué tienen en común estas condiciones que están acá? Estas son condiciones que pueden ser inmunoprevenibles a través de la vacunación. Entonces, haciendo un pequeño intro a lo que al rato va a comentarnos Laura, definitivamente es mucho más costo efectivo prevenir las neumonías que tratarlas técnicamente. Si nos vamos germen por germen, tratando de buscar pues qué tan comunes son, el neumococo definitivamente sigue siendo el principal agente etiológico de neumonía. Tiene un aislamiento que alcanza hasta el 63% y es el germen al cual se le da el tratamiento empírico en la mayoría de los casos de pacientes inmunocompetentes e incluso inmunosuprimidos. La mortalidad por la neumonía neumocóxica puede oscilar entre un 1% en un adulto joven hasta un 10 a 30% en adultos mayores. Recordar que esta neumonía también afecta en niños. El neumococo también puede afectar a la población pediátrica, teniendo una incidencia de aproximadamente 358 casos por 100.000 niños y con una tasa de mortalidad que puede ser bastante elevada.
Las muertes por infecciones neumocócicas pueden ser de aproximadamente un 81%. Entonces, definitivamente la población pediátrica es una población susceptible al neumococo y que evidentemente debemos prevenir. Si vemos la influenza como el otro virus que acabamos de mencionar, aparte del COVID, la influenza afecta al 10 al 20% de la población mundial. Se habló mucho de COVID, entendamos, pero recordemos que la influenza es uno de los virus respiratorios que más gente ha matado en el mundo. Entonces, en América, aproximadamente de 716.000 a 829.000 hospitalizaciones y muertes, 41.000 a 71.710 muertes por influenza. Es un virus que tiene una alta tasa, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Quiénes son estos? Menores de 5 años, mayores de 50, pacientes con enfermedades crónicas y pacientes embarazadas. La mayor mortalidad, como ya mencioné, se da en estos grupos. Y técnicamente puede afectar cualquier grupo de edad. Puede causar epidemias y puede producir brotes anuales que se presentan en diferentes patrones estacionales dependiendo de la región del mundo. ¿Qué problema tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica? Que por la humedad del clima y las diferentes zonas y regiones en las que se encuentra cada país, es a veces difícil de estimar los momentos del año en los cuales realmente podemos tener estos brotes. Sin embargo, están bastante bien caracterizados en cada país. Y por último, realmente mencionar un poquito de COVID-19. Pues técnicamente ya no tenemos los casos de COVID que habían hace unos 4 años. Sin embargo, recordar que aún el COVID existe. Es una enfermedad que debe ser prevenida por las vacunas a pesar de la disminución en la tasa de vacunación, por lo menos en nuestro país se ve mucho. Entonces, hasta este momento, esta estadística fue hasta el día de ayer, desde enero del 2020, en Latinoamérica, realmente se han detectado 193.3 millones de casos de COVID, bien, de los cuales han muerto aproximadamente 3 millones de personas. Entonces, el COVID sigue siendo una entidad que produce neumonía en nuestro medio. Entonces, definitivamente, y mi mensaje final en estos pocos minutos que he querido compartir con ustedes, es que la neumonía es la infección respiratoria más severa que hay. Esa neumonía definitivamente puede ser prevenida mediante vacunación y controles de salud adecuados. Debemos tener claros que en la población de Latinoamérica no nos escapamos de la realidad mundial. Y definitivamente debemos tomar todas las medidas preventivas para que estas tasas de incidencia, letalidad y mortalidad que tenemos hasta el momento no sigan aumentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahora invitamos a la doctora Laura para que continúe con su presentación. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con la exposición del doctor Jiménez y vamos a hablar un poquito sobre estrategias de manejo y prevención sobre todo. No sé qué. Ahí estamos. Esta es mi hoja de ruta, aunque parece larga, no se preocupen que es algo cortito de cada una, y la idea justamente es que vayamos recorriendo hasta llegar a una conclusión. Bien. Vamos primero brevemente lo que es etiologías en neumonía adquirida en la comunidad, que ya el doctor Jiménez nos habló bastante. Obviamente yo voy a hablar un poquito de etiologías virales en el tiempo. Justamente en los últimos años hubo un aumento en esta detección de los patógenos virales, sobre todo por las técnicas moleculares, que en los años 90 estaban más o menos alrededor del 3%, versus actualmente entre un 15 y un 35%. También hay que hablar sobre lo que es el binomio de relación virus-enfermedad, donde hay bastantes falsos negativos en los hisopados por PCR, también una falla en la evaluación de estos virus relevantes, el que no lo piensa no lo busca, ¿sí? Y obviamente la falta de testeos en todos los pacientes. No hablamos de los pediátricos porque los pediatras siempre testean, pero estamos hablando de falta de testeos, sobre todo en pacientes adultos. Y en los últimos 100 años, sí, el neumococo ha sido el principal patógeno relacionado con neumonía adquirida en la comunidad, como dijo el doctor, pero actualmente solo se lo aísla en un 10 a un 15%.
Esto en un artículo que quiero citar de Nature, de neumonía, que habla de la prevalencia de los diferentes patógenos, ¿sí?, en neumonía adquirida en la comunidad, donde vemos un gran porcentaje siempre, sea en Estados Unidos, en Europa, India o China, donde siempre hay mayor porcentaje de patógeno no detectado, entre un 60 y un 61%. En Estados Unidos hay un 22% de etiología viral versus un 11% de etiología bacteriana. Y en Europa justamente pasa lo contrario, hay menos cantidad de circulación viral, hay menos detección viral versus un 24% de etiología bacteriana. Entonces, esto es lo que hablamos de perspectiva, esto es lo que estamos hablando de los estudios, pero en realidad, cuando hablamos justamente de la vida real, hablamos esto, lo saqué de Argentina, de Perú, también del Ministerio de San Isidro, donde justamente hablan de la vacunación contra neumonía y vacunación contra influenza, ¿sí? Y esto estamos hablando de ministerios. Entonces, según lo que dijimos recién, ¿cuál es la vacuna de la neumonía? ¿Es la vacuna contra el neumococo? ¿Es la vacuna contra influenza? ¿Es la vacuna contra virus sincicial respiratorio? ¿Es la vacuna contra COVID? ¿O todas son correctas? En realidad todas son correctas. Esto solamente es para hacer énfasis, ¿sí?, en que no digamos vacuna contra neumonía como solo refiriéndose al neumococo, porque ya vimos que en realidad las etiologías son varias y todos pueden dar neumonía. Y justamente hablando de esto, quiero hablar un poquito de por qué nos vacunamos y contra qué nos estamos vacunando. Cuando hablamos de neumonía también tenemos que hablar sobre carga, el concepto de carga de enfermedad. La carga de enfermedad, hablamos de enfermedad en términos monetarios, de mortalidad obviamente y de morbilidad, entre otros indicadores. Los británicos hablaron mucho de esto, del concepto de DALY, que justamente que son los años ajustados por discapacidad y que son el resultado de los años por discapacidad más los años que se perdieron por una muerte temprana. Todo engloba lo importante para el individuo, para su entorno, para el sistema de salud y también para la sociedad en general. No es un mero evento agudo, sino que tiene consecuencias en el tiempo. Todo lo que está relacionado con la enfermedad misma, con las consultas médicas ambulatorias posterior a la neumonía o las consultas en la emergencia, las varias consultas hasta llegar a una internación, por ejemplo, la hospitalización, las complicaciones que puede haber con una neumonía, como por ejemplo un derrame pleural, la mortalidad ni hablar, el impacto de esto en las enfermedades crónicas, como en las exacerbaciones de estas enfermedades crónicas como el asma y la EPOC, complicaciones secundarias, por ejemplo, de eventos cardiovasculares como infarto o insuficiencias cardíacas, y fundamentalmente la declinación, la pérdida de la autonomía, lo que llamamos fragilidad del paciente y esta pérdida de su independencia. Esto hay un antes y un después. Neumonía no lo tenemos que tomar como un mero evento agudo, sino que tiene consecuencias tanto a corto como a mediano plazo. Y cuando hablamos justamente de la situación actual de vacunación, esto es una encuesta que se realizó, que se presentó ahora en el Congreso de la SEAC en junio del 2024, donde se habló, esto es una encuesta realizada a pacientes y a personal de salud en cuanto a la vacunación contra influenza y contra neumococo, donde se vio, esto es un fenómeno a nivel mundial, esto solamente se ve en Centro y Sudamérica, pero donde se ve que la vacunación contra influenza siempre es baja, pero un poco mejor que la vacunación contra neumococo, y cuando hablamos de ambas vacunas, siempre el porcentaje es menor que cada una individualmente. Y finalmente, para terminar, para las vacunas para pacientes respiratorios crónicos, ¿sí?, no puedo dejar de citar las recientes recomendaciones que realizaron desde ALAC para el uso de vacunas respiratorias. Y esto no quiero ir vacuna por vacuna, porque si no estaríamos 2 horas más hablando de cada una, pero solamente quiero citar este cuadro que resume súper bien todas las recomendaciones de ALAC para la vacunación de enfermedades pulmonares crónicas. En primer lugar, la influenza, ¿sí?, ya en su trivalente inactivada, o la high dose, dosis alta de trivalente inactivada para mayores de 65 y el resto a partir de los 5 años. Para neumococo, ya sea la conjugada 20 o 21 valente, la conjugada 13 o 15 valente, en secuencia con la polisacárida 23.
Después, vacunación contra COVID, como acaba de decir el doctor, de ARN mensajero y actualizada cada 6 meses, contra la toferina o pertussis, ¿sí? La triple acelular, y contra el virus sincicial respiratorio, la ayuvantada. Justamente, hablando de esto, quería citar este artículo donde habla justamente de las estrategias para mejorar la eficacia de cada vacuna, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, justamente para balancear los efectos de la inmunosenescencia o envejecimiento de nuestro sistema inmune, ¿sí? Como por ejemplo las vacunas de alta dosis, ¿sí? En caso, por ejemplo, de las vacunas contra influenza, las vacunas multivalentes, ¿sí? Esto de hacer, por ejemplo, vacunaciones secuenciales de polisacáridas y conjugadas, como en la neumonía, vacunas contra el neumococo, y las vacunas adyuvantadas, por ejemplo, la vacuna contra el sincicial respiratorio o la del herpes zóster. Y como mensaje final, esto es un trabajo en equipo, tanto de los neumonólogos como los clínicos, como cualquier personal de salud. Nosotros justamente hicimos varios estudios en conjunto con los infectólogos, con clínicos, con cardiólogos, donde justamente en uno de estos hablamos de la actitud de los pacientes en cuanto a el consejo de vacunación por parte de un médico. Si el médico le aconseja que debe vacunarse, tiene un 85% de efectividad. Y si hablamos de las razones por las cuales el paciente no se vacunaría, sería una, porque el doctor no me lo prescribió, y en segundo lugar, porque me siento sano. Realmente no necesito, si soy una persona sana. Entonces, el mensaje es: las vacunas previenen enfermedades, previenen la gravedad de una enfermedad, pero también es una herramienta para mantenernos sanos. Muchísimas gracias. Esto es un trabajo en equipo y no podía, como Argentina, dejar pasar esto. Gracias. Muy bien, muy agradecido, Laura. Excelente slide. Ahora le toca a nuestro doctor Marco. Muchísimas gracias, Rafa. Vamos a ir presentando acá, solo cargando la... Ok. A mí me toca hablar de los retos o desafíos y las innovaciones futuras en el manejo de neumonía, solo dándole un extra a lo que ya habló el doctor Jiménez y la doctora Pulido. Los retos son muchos con neumonía. Comencemos con los grupos etarios de mayor riesgo. Estamos teniendo prematuros a grandes cantidades, sí que niños de gestaciones muy bajas, y por supuesto también tenemos el otro extremo de gente que está viviendo 80, 90 años en un buen porcentaje, que son grupos de alto riesgo. Luego, la pobreza y hacinamiento, y especialmente en nuestra Latinoamérica, es un problema grande, que no tienen acceso a los centros de salud y por lo tanto no tienen prevención y no llegan tampoco a tiempo a recibir el tratamiento adecuado para las neumonías. Y el otro problema es, aún en aquellos que llegan a la atención, hay una baja tasa de vacunación en Latinoamérica y probablemente mundial, y más después de la pandemia con este grupo antivacunas que nos está dando de veras mucho problema para mejorar la prevención. Y un problema grande que sí voy a tocar es la resistencia antimicrobiana, y tocaré también el cambio climático que afecta increíblemente las infecciones respiratorias. Sabemos que uno de los grandes problemas y prioridad en la amenaza pública es la resistencia antimicrobiana. Esto es debido a que ha habido un exceso y inadecuado uso de antibiótico a todas las edades. En pediatría, en adolescentes, en adultos mayores, se ha mal utilizado los antibióticos, y esto está agravando y acelerando el problema de resistencia antimicrobiana. Uno de los mayores problemas es que en nuestros países de bajos y medianos recursos pueden conseguir antibióticos muchas veces sin receta, aumentando más el problema de la resistencia antimicrobiana. Y esto no solo es en humanos, también simultáneamente en acuacultura y en agricultura se está usando demasiado antibiótico en forma inadecuada, y en instituciones y en la comunidad nos está dando un alza en la resistencia antimicrobiana. Los sistemas de salud están actuando, tratando de disminuir esto, pero están actuando muy lento y no se han podido recuperar de todo lo que pasó en la pandemia del COVID. Esto trae, como ya se ha mencionado, incremento en las presiones socioeconómicas de los países.
aumentan las defunciones por estos agentes resistentes, hay más discapacidad, más ingresos prolongados y más discapacidad. Solo para ejemplo, la pérdida de un 5% del Producto Interno Bruto se está dando actualmente por la resistencia antimicrobiana en países de bajos y medianos recursos. Esto conlleva a que 28 millones de personas van a pasar a una pobreza para el año 2025. Sí que es un problema socioeconómico y de salud tremendo. Y cuando vemos, este es un artículo muy reciente del 16 de septiembre que salió en Lancet, vemos que en pediatría, en menores de 5 años, ha habido una disminución de un 50% de la resistencia antimicrobiana y mortalidad asociada a las infecciones por estos agentes. Pero el problema es, miren, en la parte superior y en la parte azul, vemos que hay un incremento, hasta un 80% en aquellos mayores de 70 años, por agentes resistentes a los antibióticos. Esta es una tabla grande, viendo todas las regiones del mundo, pero lo agrando para ver la parte global y la parte de Latinoamérica y Caribe, que es lo que nos interesa. Y vemos que las muertes asociadas a estos agentes resistentes a antibióticos está en aumento. Vemos que de 1990 era un 89% por 100,000 muertes, va a subir o probablemente va a estar en global en 87, pero en nuestro medio va a subir de 63 en 100,000 a 96 en 100,000. Y las atribuibles a estos agentes resistentes en Latinoamérica también va a ir un aumento de 55 por 1,000 a 148. Un incremento grande, así que este es un problema importantísimo. Y aquí nuevamente viendo la mortalidad por regiones, vemos que en los mayores de 70 años en Aqua hay una gran alza de mortalidad debido a los agentes con resistencia antimicrobiana. ¿Qué organismos o patógenos son los más problemáticos? Nuevamente lo dividimos en menores de 5 años y en mayores de 5 años. Increíblemente, probablemente por mayor prevención por vacunas, hemos visto una disminución de todos los 6 agentes más frecuentes que dan resistencia antimicrobiana, excepto tuberculosis. Micobacteria, hay una alza en la resistencia a los antimicóticos, pero en adultos hay un alza grande de los 6 patógenos que sería Acinetobacter, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Estafilococo y Streptococo pneumoniae. Cuando vemos estos en particular desde 1990 al 2021, el único que ha ido disminuyendo en resistencia antimicrobiana es el neumococo. De 17% bajó un 12%. Pero todos los otros patógenos ha habido un alza o por lo menos se mantienen igual. En adultos también. Antes el neumococo, pero vemos ahora con la prevención en vacunas de niños, ya sea 2-1 o 3-1 del neumococo conjugada en niños, bajó de 32 a un 18% la prevalencia de resistencia antimicrobiana. Sí que podemos mejorar esto, pero cuando vemos acá en esta tabla los patógenos o combinaciones de resistencia a antibióticos, vemos que en Latinoamérica ha ido un aumento en la resistencia al meticilino, resistencia del Staphylococcus aureus, Acinetobacter acarapennens. Vemos que Pseudomonas, E. coli, también tiene un gran problema con carbapenems y con las fluorquinolonas que estamos usando bastante. También Acinetobacter y Klebsiella está presentando ya hasta un 3% de resistencia. Sí que es un problema que estamos viviendo y cuando vemos y se traduce esto la mortalidad por la resistencia, vemos que por resistencia de carbapenems es casi 3 veces más la mortalidad. Aquellos que tienen betalamasa extendida o meticilino resistentes o multidrogo resistentes, casi una mortalidad de 1.5 veces más. Vancomicina, 4 veces más la mortalidad. Estamos teniendo ya una alza en resistencia a la vancomicina. Y si vemos cómo ha ido la mortalidad, gracias a Dios, ha ido disminuyendo a través de los años, pero a un costo grande económico y
con uso de antibióticos que probablemente son nuevos y muy pronto ya no van a ser eficaces. Si nos vamos específico al neumococo, vemos que en Latinoamérica y del Caribe ha habido una disminución grande en niños en los años, especialmente acá 87%, vemos acá que hay una heterogeneidad, pero ha habido una disminución en la resistencia en estos niños. Por país, Brasil, vemos que tiene un 20%, Argentina tiene un 19% de resistencia, y esta es información reciente. Vemos países también como México, 45%, Perú 18%, Puerto Rico 49%. Alta incidencia, pero si lo vemos en conjunto, 21% es resistente a penicilina y un 4,7% ya es resistente a cefalosporinas. Así que no debemos de estar usando o mal utilizando nuestros antibióticos para subir esto. Y la buena noticia es que todos estos gérmenes que han sido resistentes están incluidos en las nuevas vacunas contra neumococo. Vemos que hay una disminución en la resistencia de la presencia de organismos multidrogos resistentes debido al uso de la conjugada 10, de ahí de la 13 y de ahí de la 20 cuando vemos las líneas punteadas. Así que las vacunas son muy eficaces para contrarrestar el problema de la resistencia al neumococo. Si hablamos de enterobacterias, Pseudomonas y Acinetobacter, que son los otros patógenos frecuentes, vemos que hay una alza en verde Latinoamérica en la resistencia a carbapenems. Esto preocupa grandemente porque no vamos a tener antibióticos para poderlos tratar, y si vemos en la comunidad, gracias a Dios se ha disminuido, pero vemos que todavía hay un 6% aquí en la barra azul de resistencia a carbapenems, pero en intrahospitalario la resistencia a estos carbapenems está en aumento, llega hasta un 16%, lo cual nuevamente preocupa muchísimo. Esto es con respecto a la resistencia antimicrobiana. Al cambio climático, sabemos que los cambios de clima, ya sea por fuegos, inundaciones y estos calores que hemos tenido, ha habido un aumento en la asociación de infecciones respiratorias, ya sea directo o indirecto, donde estamos consumiendo los fósiles no tan biomasa o sanos, lo cual vamos a tener más polución. Y esta polución también aumenta las infecciones respiratorias. Así que el cambio climático impacta la salud a través de estos factores en forma indirecta, mediado por el estrés de calor y daño de las inundaciones, pero indirectamente también porque los vectores comienzan a estar más cerca de los humanos y nos puede afectar con la transmisión, como podemos ver las pandemias. Y esto trae efectos económicos y sociales. Y la estrategia es disminuir el uso de esta energía fósil y favorecer más la energía verde. Esto esperemos que disminuya, especialmente en los niños y adultos mayores y aquellos con enfermedades respiratorias crónicas, tener estas infecciones respiratorias. Y las innovaciones que tenemos en el manejo, ¿qué podemos hacer? Uno, por supuesto, tenemos el pipeline de los antibióticos que vienen en fase 1, 2 y 3, pero esto va a tardar muchísimo en salir al mercado y creo que también van a ser muy costosos para poderlos aplicar en la mayoría de nuestros países. Así que en vez de depender de estos nuevos antibióticos, debemos de encontrar soluciones al problema de la resistencia antimicrobiana, enfocándonos más en la prevención de la aparición de estos y en su transmisión, especialmente en nuestros países. Esto expandiendo los laboratorios de microbiología para detectar los microorganismos y darle el antibiótico correcto en el tiempo correcto y recolectar estos datos para tener una política acá. Si vemos el uso inadecuado de antibióticos debe de disminuir, tanto en la comunidad como intrahospitalariamente, y hoy salió en la OPS las recomendaciones o los 10 mandamientos del uso correcto de antibióticos y lo que debemos de hacer dentro del hospital para disminuir el uso inadecuado de antibióticos y por ende mejorar la parte clínica de las infecciones, en particular neumonías intrahospitalarias y en la comunidad.
No voy a ir uno por uno porque nos tardaríamos mucho, pero pueden hacernos preguntas. ¿Cómo estamos en los programas para optimización del uso de antibióticos o el stewardship de antibióticos que le llaman? Se ha hecho una encuesta en 7 países de Latinoamérica y vemos que antes de incluir estas 7 preguntas o de comités dentro de los hospitales para el uso correcto de antibióticos, hubo una mejoría en el uso correcto de un 65 a un 82%. Esto fue costo eficiente en los países que se logró. Los otros países, desgraciadamente, no lograron estimarlo porque fue durante la pandemia y muchos no pudieron realizar este estudio. Según la OPS, 30 de 33 países de Latinoamérica y del Caribe tienen desarrollado un plan de acción nacional para combatir la resistencia antimicrobiana, pero solo 19 de ellos están reportando esto y por lo tanto no vamos a tener la información que quisiéramos. Tenemos que participar más. Y por último, la integración de todo este dato. Toda la información clínica ahora con la inteligencia artificial o la tecnología la podemos unir con imágenes, con laboratorios que tienen mayor captación de estos y en forma más rápida y hacerlo todo junto. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico correcto, identificar a los patógenos que son resistentes y por ende mejorar el pronóstico al tratarlos adecuadamente. Mientras hacemos esto, sabemos que hay pacientes que ya tienen multidrogoresistencia cuando los encontramos con sus neumonías. Sabemos que los esteroides se ha usado, pero en forma muy controversial, el esteroide. Y solo un 30% de los pacientes que tienen neumonía son neumonías por el fenotipo de hiperinflamación, lo cual van a beneficiarse del esteroide. De lo contrario, no se van a beneficiar el 70% de ellos. Lo controversial es qué esteroide usamos, qué dosis y qué duración. Cosas nuevas que vienen en el futuro es los bacteriófagos. Es una alternativa para usar vectores, especialmente virus, que van a entrar y atacar a las bacterias multidrogo resistentes. Falta todavía ensayos clínicos para desarrollar esta tecnología y por ende también necesitamos laboratorios que produzcan estas alternativas o bacteriófagos para contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Y luego usar citoquinas o en contra de todas estas citoquinas inflamatorias que se presentan durante una neumonía. Hay mucha heterogeneidad de la presencia de citoquinas y se requieren biomarcadores para guiar esto, así que esto es en el futuro, pero lo queríamos mencionar. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y abrimos esto a preguntas, pero antes que ello, los queremos invitar el otro año, del 9 al 12 de julio, a nuestro 18º Congreso ALAT en Cancún, México, donde todos están invitados. Muchísimas gracias. Perfecto. Agradecido a los ponentes, a Raúl, a Laura y a Marc por sus presentaciones. Creo que estamos en suficiente tiempo para hacer algunas preguntas. Aquí hay una pregunta del público que nos comentan sobre si ha habido aumento de las enfermedades autoinmunes asociadas a las aplicaciones de vacunas. Me imagino se refieren a la vacuna específicamente de COVID. No sé si Laura quieres tomar la pregunta y puede hacer algún comentario igual cualquiera de los ponentes. Bien. Sí, estas preguntas siempre surgieron un montón con las vacunas contra COVID o en realidad siempre haciendo el paralelismo con la infección misma por COVID. Recuerdo una revisión sistemática que se publicó el año pasado, donde justamente se habló de esta asociación entre enfermedades autoinmunes y la infección por COVID, donde se asoció a la presencia de anticuerpos, a mímica molecular y a la inflamación secundaria, la tormenta de citoquinas que podían explicar esta asociación, sobre todo con el síndrome de Guillain-Barré, con enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, con encefalitis autoinmune, vasculitis en general. Pero siempre estamos hablando de la infección por COVID. Cuando hablamos de balance entre vacunación y infección por COVID, siempre la infección por COVID va a generar mucho más que la vacunación. Por ende, siempre el resultado positivo iba para la vacunación,
porque se evitaban muchísimo más casos que por la infección por COVID per se. Lo mismo en cuanto a la protrombosis, que se habló muchísimo, muy hablado en todo el mundo, y los efectos protrombóticos de la infección per se por COVID versus vacunas, donde se evaluó justamente que era el doble en infección por COVID per se versus la vacuna. Ok. Veo que tiene el doctor Raúl la mano levantada. Raúl, a ver tu comentario. Sí, correcto. Realmente, aparte, un comentario aparte de lo que mencionaba Laura acerca, pues, el mimetismo por la parte inmunológica, realmente lo otro que se vio es que en ciertos pacientes, recordemos que las enfermedades autoinmunes muchas veces tienen un sustrato muy guardadito, muy oculto y que están esperando algo que las gatille. Entonces, pues, conversando con reumatólogos en estudios que leí con ellos, realmente sí se vio que el COVID podía ser cierto factor detonante, que dentro de las infecciones lo producen, sobre todo las infecciones virales. Influenza tiene una asociación directa. Entonces, COVID también se vio que fue un gatillante que ha detonado pues cierto aumento en tasa de diagnóstico de enfermedades autoinmunes, pero más que nada en pacientes que probablemente ya tenían síntomas que venían ahí. Recordemos que las enfermedades inmunológicas tienen casi un checklist de cositas que hay que ir cumpliendo para poder llegar al diagnóstico preciso. Y con muchos pacientes después del COVID, probablemente pues por el mimetismo de la inflamación realmente, se vio que tenían pues con el tiempo como que se floreaba el cuadro inmunológico, ¿no? Pero más que nada referente a esa parte. Ok, muy interesante respuesta. No sé, Mar, si quieres comentar algo sobre eso o pasamos a la siguiente pregunta que creo que es muy buena también. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una producción de autoanticuerpos debido al virus de COVID, ya sea por la infección, que es lo que más se ha estudiado, con también probablemente con la vacuna, pero más que todo, esa formación de autoanticuerpos nos está dando varias de las enfermedades reumatológicas en un alza hasta de un 30% más, lo cual hay que estar pendientes si quedan con dolor articular o con cansancio o disnea y todo esto. Hay que buscarle estas enfermedades porque probablemente las van a necesitar tratar. Y para solamente reiterar la seguridad de la vacuna, realmente no es que la vacuna estén produciendo enfermedades autoinmunes y tampoco quiero recordarle también que las vacunas de COVID son vacunas que no son con patógenos atenuados, patógenos vivos, son realmente no pueden causar la enfermedad, que es una de las cosas que hay que ratificar. La siguiente pregunta es, me imagino, para el doctor Mark, que habló del tema de la resistencia antimicrobiana y hablan sobre, y voy a aprovechar que la segunda y la tercera van muy relacionadas, sobre la terapia de descalación antibiótica y sobre la resistencia al amoxiclavulánico en neumococos, si se ha detectado. Sí, como les presenté, en realidad vemos una gran alza de resistencia. Neumococo con penicilina, gracias a Dios, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no estamos usando tanta penicilina, pero estamos usando derivados, ya sea amoxicillin o AMPI, y vemos que también hay un alza de cefalosporinas, por lo cual nuestro porcentaje de resistencia antimicrobiana, especialmente por el uso empírico de amoxiclavulanato o ampisulbactam o las cefalosporinas, está en aumento y nos puede dar problema. Creo que una de las cosas que nos está ayudando a que esto no fuera más problemático es la vacuna. Si vacunamos contra el neumococo, vamos a tener una disminución en la resistencia antimicrobiana y podremos tal vez hasta regresar a usar penicilina. Ojalá. Y sobre el descalamiento, Mark. Ok. Lo otro es cada vez estamos usando menos días de antibiótico. El uso correcto es probablemente para una neumonía comunitaria son 5 días. Intrahospitalario, 7 días. ¿Ok? Ya no es esto de cuando estamos hablando de agentes no resistentes. Cuando tenemos agentes resistentes, probablemente tenemos que ir a 10 o 14 días. Pero en los agentes que no son resistentes, 5 días en la comunidad y 7 días intrahospitalario y no tenemos que hacer una prolongada antibiótico terapia. Yo voy a permitirme también hacer un comentario sobre lo que presentaste. Si notan, la resistencia al neumococo ha disminuido en la población pediátrica y en parte tiene que ver indirectamente con el tema de la vacunación. Lo mencionó Mark y yo creo que eso es un mensaje bien importante, sobre todo para nuestros médicos de atención primaria. Nos estamos quedando sin herramientas de antibióticos y creo que el mensaje acá debe ser reiterativo. O sea,
En pediatría ha habido disminución de neumococo porque se usa mucha vacunación conjugada por normativa, y yo creo que una de las cosas importantes ahora es también empezar a implementar la vacunación en antineumocóxica en los adultos de igual manera. Aquí hay una pregunta en cuanto a la vacuna contra COVID. ¿La bivalente se recomienda vacunar a toda la población o solo a la población en riesgo? Laura, no sé, o Mark, no Bien, sé. sí, perdón, soy lenta para el audio. En cuanto a la vacunación contra COVID, sí, los que más se está utilizando son los de ARN mensajeros, que son de variables, y por lo menos acá la recomendación son los últimos de mayores de 12 años, hacerlo, que ya tienen un esquema a partir de los 12, hacerlo cada 6 meses, ¿sí? Perdón, anuales, y aquellos que tengan factores de riesgo, sí, cada 6 meses. En realidad no está en juego si la tenés que colocártela o no, sino cada cuánto, ¿sí? Cada 6 meses o anualmente. No es solamente para aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, obviamente tienen mayor indicación, pero eso no quita que porque no lo tenga lo pueda hacer. Lo único que cambia es cada cuánto. No sé si Mar quieres hacer algún comentario. Yo creo que esta pregunta es interesante porque puede también, hay mucho el tema de las seguridades de las vacunas, las bivalentes versus las monovalentes, y hemos visto cómo ha ido cambiando la tendencia. Sin embargo, pues nosotros en nuestras guías, ¿verdad, Marc? Y Laura, tuvimos una pregunta sobre el uso de las vacunas. No sé si Marc quieras aportar algo extra. Sí. En las guías que presentó Cabal Laura, que expusimos ya hace un mes en ALAT, hablamos de si hay un beneficio entre monovalente y bivalente. Y de veras, tenemos como más de 20 artículos tratando de estudiar esto y no se llega a una conclusión concreta, por lo cual las recomendaciones sí nos debemos de vacunar, pero la evidencia nos dice que probable monovalente puede ser tan buena como la bivalente y con menos efectos adversos de reacciones sistémicas o Exacto. locales, y por lo tal la monovalente podría ser usada si es la que tienen acá. Pero nuevamente, la mejor vacuna es la que tienen y la que se aplica, porque la pueden tener y no se aplican, no importa. Si es bivalente o monovalente, hay que ponerse la que tienen. Para el foro, yo creo que estamos en una América mestiza, siempre les recuerdo ello, muy heterogénea en tanto a las coberturas de vacunación, muy heterogénea a nuestras etiologías. Y yo creo que es importante recalcar también que es muy importante, hoy que nos participa gente desde México hasta Cabo de Hornos, es importante estar claro de que tenemos que ver también nuestra realidad local. La realidad local es fundamental. Las guías son, por decirlo así, autopistas por la cual nos debemos guiar. Sin embargo, es importante acá también estar claro que tenemos que ver nuestras realidades. Hay otra pregunta: biomarcadores en neumonía. ¿Hay alguno que quiera hablar sobre esto? Laura, Raúl. Bien, respecto a los biomarcadores en neumonía, pues recordemos que hay pues diferentes biomarcadores que se utilizan, que si proteína C reactiva, que si la presencia de la procalcitonina, entre otros, pues dependiendo realmente del entorno y el acceso que se tenga. Por ejemplo, si buscamos diferentes guías en este sentido, por ejemplo, hay una guía de la ICSA que habla, por ejemplo, realmente de el rol realmente de los biomarcadores en neumonía, de si deben ser utilizados al 100% a la hora de tomar una decisión en un paciente que se hospitaliza en si dar antibiótico-terapia o no. Y realmente parte de las recomendaciones que ellos dan es que muchas veces el juicio clínico definitivamente impera a veces sobre ciertos resultados de algunos biomarcadores. Definitivamente tienen mucha utilidad, sobre todo para discriminar neumonías bacterianas que pues elevan típicamente procalcitonina, sobre todo las que son causadas por bacterias y bacilos gram negativos, por ciertos mecanismos de acción que tienen sobre la misma procalcitonina y su metabolismo. La proteína C reactiva, por ejemplo, sabemos que es un biomarcador, que es un reactante de fase aguda, se eleva en diferentes circunstancias y no necesariamente pues su positividad indica al 100% la presencia de una neumonía.
Entonces los biomarcadores como tal tienen una utilidad, sin embargo, definitivamente el juicio clínico del médico realmente es muy importante a la hora de definir el tratamiento que se le coloca a un paciente, sobre todo a la hora de la decisión de si dar un antibiótico o si no dar un antibiótico en un paciente con neumonía. Yo siendo... Y perdón, que quería agregar como dijo el doctor Jiménez, también se utilizó, y en concordancia con la pregunta anterior de desescalamiento antibiótico, también mucho se lo utilizó para ir reduciendo el tratamiento antibiótico, ¿sí? Sobre todo en pacientes, estamos hablando de hospitalizados obviamente, y en concordancia con lo que dijo el doctor, no, es un factor más dentro de la clínica y otros factores del laboratorio donde nos apoya en cuanto a desescalonar el tratamiento antibiótico. Perdón, ahora sí. No, no, excelente. Ambos han hablado en el setting hospitalario. Recordemos que acá tenemos también médicos de la atención primaria y probablemente incluso hasta público en general. A mí me gustaría para los dos, o para incluso Mark, ¿cuál es la mejor opinión de ustedes en el setting de atención primaria? O sea, realmente tendríamos que hablar de biomarcadores para el tratamiento o diagnóstico o seguimiento de neumonías en la consulta de atención primaria. ¿Piensan que es relevante aquello o piensan que realmente no lo es? Objetivamente, y si soy pues en ese ambiente, pues en atención primaria, realmente les diría que no, porque realmente yo no esperaría, digamos, a ver, voy a dar mi consulta realmente a un paciente que me llega con una radiografía con neumonía, tengo la clínica sugestiva de neumonía, yo no espero en ese momento que vaya al laboratorio, se haga una procalcitonina, un PCR u otros más, realmente, para definir el tratamiento antibiótico. Ahí el juicio clínico impera, una neumonía, por ejemplo, con un consolidado lobar, definitivamente eso va mucho más a una neumonía bacteriana. Por ejemplo, si yo veo infiltrados intersticiales bilaterales, pues pensar que eso puede ser algo más viral probablemente, ahí sí de repente yo voy a necesitar una prueba de influenza, una prueba de COVID, pero a la pregunta estricta que me hace el maestro acá, realmente en atención primaria, realmente los biomarcadores, pues aparte que no son baratos, definitivamente no los solicitaría para tomar la decisión de utilizar un tratamiento antibiótico o no. Eh, bueno, perfecto. Hay muchas preguntas acá muy interesantes, pero esta creo que no me la puedo dejar pasar por alto. Laura, hablaste de la vacuna contra neumonía y fue muy interesante el término que usaste. No existe una vacuna, sino varias vacunas contra neumonía. A mí me gustaría que reiteraras ese punto, porque la vacuna contra neumonía incluso debe ser influenza, como mencionaste, COVID, como mencionaste, RS y neumococo, obviamente. Me gustaría que nos ahondaras en eso, en ese punto, sobre todo la importancia en atención primaria. Bien, sí. En realidad es un término que esto es de la práctica, que vos cuando preguntás sobre vacunación a tus pacientes le preguntas, ¿se vacunó contra el neumococo? Te miran. ¿O contra la neumonía? Ah, sí, 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 la que es primero y después la otra cuando hablan de vacunación secuencial. Y no solo en los pacientes, uno lo ve hablando en médicos, el Ministerio de Salud de la Nación habla de vacunación contra neumonía y contra gripe o contra influenza. Entonces, es como que desde arriba ya se separa e impresiona que influenza no da neumonía. Virus da gripe nada más. Entonces, ¿para qué te vacunas? Da sincicial respiratorio. El sincicial respiratorio también son varios virus que dan síntomas como de gripe y no dan neumonía. Entonces, yo quiero que por ahí los términos y a veces como uno lo dice se presta y da la importancia que realmente se merecen. La vacunación no es una sola, como decís, la vacuna de la neumonía, bueno, ¿cuántas tenés? Hay que preguntarle así. Y uno tiene que acostumbrarse. A veces uno le sale la vacuna de la neumonía y ya le sale decir el neumococo. Y creo que es un concepto que es antiguo, previo a la vacunación, justamente, en que obviamente era muy atribuible solamente al neumococo, pero como enfatizamos en varias de las charlas, no es solo el neumococo, hay otros virus,
hay otros patógenos que pueden dar neumonía y de las cuales tenemos varias vacunas. No tenemos vacuna para todo, obviamente hay muchos otros patógenos que quedan afuera por hora de lo que es vacunación, pero es una enfermedad inmunoprevenible, la vacuna es algo totalmente práctico y fácil de utilizar y que tiene consecuencias enormes hasta en la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Que es un rol fundamental para prevenirla. Excelente, excelente. Sí, es que hay que estar y reiterar, si vacunamos contra influenza, prevenimos neumonía por neumococo, si vacunamos contra COVID, prevenimos también. Y es una simbiosis. Y en efecto, todas estas vacunas nos ayudan a prevenir neumonía. Aquí hay una pregunta sobre cómo escoger los antibióticos para neumonías nosocomiales en adultos sin comorbilidades, cuando se desconocen el perfil de la resistencia. Marc, tú tienes mucha experiencia en esto, pacientes que obviamente tienen una neumonía nosocomial, pero no tenemos data y una de las cosas por lo cual tenemos que empezar a hacer estudios de vigilancia activa en nuestros países. Marc, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que estamos hablando del programa del uso adecuado de antibióticos intrahospitalario. Nosocomial o no nosocomial. Tengo una neumonía en mi hospital, yo tengo que tener cuál es los bichos más frecuentes en mi hospital y cuál es la resistencia antimicrobiana en mi hospital. Porque puede cambiar en la misma ciudad, en diferentes hospitales tenemos diferentes organismos y diferentes resistencias. Sí que tiene que hacer una detección y por ende, si estamos hablando de nosocomial, tenemos que hacer todo lo posible utilizando con las nuevas tecnologías de PCR, donde podemos ver no solo virus, bacterias y hongos, vemos también la resistencia a los antibióticos que tenemos. Con esa data podemos utilizar adecuadamente el antibiótico que va a funcionar probablemente en cada hospital. Y lo otro que se recomienda es hacer rotación de antibióticos para que no haya esa resistencia y hacer la circulación de varios antibióticos cada 4 o 6 meses, dependiendo de la data que tenemos. Bueno, definitivamente ahora estábamos cogiendo el ritmo. Muchas preguntas han quedado acá y quedamos con el compromiso desde acá, desde el Departamento de Infecciosas, tomarlas y hacerle llegar nuestras mejores respuestas. Queremos agradecer una vez más a nuestro presidente, el doctor Adrián Rendón, al comité ejecutivo de ALAT y a todo el comité de logística por apoyarnos para hacer este cierre de la semana de pulmón ALAT de esta manera con el tema de neumonía, que es un tema muy actual y una de las 4 grandes enfermedades del aparato respiratorio que tienen mucha importancia y mucho impacto en la economía de la salud de nuestra comunidad. Y Marc, no sé si tú haces la invitación, creo que eres la máxima autoridad de los que estamos acá. Ya no, ya no, pero no. Queremos nuevamente dar la gran invitación para Cancún, 9 al 12 de julio del 2025 en el Centro de Convenciones de Cancún Center con el 18º Congreso ALAT. Súper bienvenidos. Aquellos que están interesados pueden entrar a nuestra web en www.alat.org. Por favor, entren y vean un poco más de información y cordialmente invitados. Y gracias por estar con nosotros un viernes tarde-noche. Saludos a todos y buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, hasta luego, buen fin de.